Uno de esos creyentes es el rabino Yehuda Getz. El rabino Getz no está afiliado a esta excavación, ¿sí? Esta es una excavación científica del gobierno israelí. Pero el rabino Getz quiere hallar el Arca de la Alianza. Y en medio de esa excavación, el rabino Getz se da cuenta de que están cerca de donde él cree que podría estar el Arca de la Alianza. El rabino Getz reúne a algunos trabajadores y comienza una excavación secreta por su cuenta. Getz elige un lugar llamado Puerta de Warren, que pasa debajo del monte del templo. Se ha preparado para esto durante 11 años. Ha revisado informes arqueológicos, mapas antiguos, ha consultado a expertos y está convencido de que esta es la ubicación más cercana a la cámara del Sancta Sanctorum que alguna vez albergó el arca. Después de algunas semanas de excavación, los fieles musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa escuchan muchos ruidos provenientes del subsuelo, así que los guardias musulmanes bajan a ver qué está sucediendo y encuentran a un grupo de jóvenes israelíes que están sacando tierra de estos túneles. Se produce un enfrentamiento entre estos excavadores aficionados armados solo con palas asadas y picos y los guardias que se acercaban desde todos los lados. La policía israelí tiene que intervenir para calmar una pelea subterránea a gran escala. En 1982, el gobierno ordena que el túnel sea sellado nuevamente y hasta el día de hoy permanece cementado. El rabino Yehuda Getz afirmó que al final del túnel que excavó pudo ver algo dorado y resplandeciente. ¿Sería acaso el Arca de la Alianza? Quizás nunca sepamos qué tan cerca estuvo el rabino Getz del Arca de la Alianza, pero esos túneles aún están allí y tal vez si en algún momento la situación política cambia en Israel, podamos acceder a ellos y tal vez demostrar que el rabino siempre tuvo razón. Otros creen que lo que el rabino Getz vio en 1981 no era el arca, porque esa reliquia fue trasladada siglos antes. Después de que los babilonios destruyeron el primer templo, asumamos que el arca estaba segura bajo el monte del templo y al pasar de los años, otros pueblos conquistadores van y vienen y el arca sigue allí. Finalmente, a los judíos se les permite regresar a Jerusalén y construyen un segundo templo en el mismo lugar. Y luego llega un nuevo comisario a la ciudad. En el año 63 a.C., el Imperio Romano conquista toda la región del Mediterráneo oriental. Y cuando los judíos se rebelan contra Roma, son diezmados. Los romanos destruyen el segundo templo en el año 70 de nuestra era y lo desmantelan piedra por piedra, llevándose sus tesoros de vuelta a Roma. Algunos creen que uno de esos tesoros es el arca. Hay muchas obras de arte y escritos de los romanos que describen los numerosos botines de la guerra judía. El Arca de la Alianza no aparece en ninguno de ellos. ¿Pero sabían los romanos que habían capturado el arca si es que lo hicieron? Bien, no sabían lo que capturaron en el templo. Llamaron a la menorá, el gran candelabro que los judíos habían construido para el templo, simplemente un candelabro. Con o sin el arca, los despojos del templo son exhibidos en procesión por Roma, antes de ser expuestos en el irónicamente llamado Templo de la Paz, que estaba frente al Coliseo, que en ese momento se estaba construyendo y que en gran parte fue financiado por la guerra judía. El Templo de la Paz se yergue en Roma durante casi 500 años. Después de eso, si el arca fue hallada, no sabemos a dónde fue. Roma fue invadida por bárbaros y cae en el año 476 de nuestra era. Durante cientos de años, parece que el arca simplemente desapareció, hasta el siglo XII, cuando se menciona en un libro. Supuestamente todavía está en Roma, pero no en el Templo de la Paz. El libro se llama Descriptio Lateranensis Ecclesiae. Fue escrito por Juan el Diácono, quien trabajaba en la Basílica de Letrán en Roma, y afirma que allí es donde se encuentra el Arca de la Alianza. Es la iglesia más antigua de Roma, fundada en el año 324 de nuestra era, cuando el Templo de la Paz aún estaba en pie y se encontraba a solo 800 metros de él. Algunos creen que después de que Constantino legalizara el cristianismo en el Imperio Romano en el año 312, esta iglesia se construyó de inmediato para albergar las reliquias cristianas de Roma. Alrededor de 1160, esto es lo que escribe Juan el Diácono. Dice que el Arca de la Alianza
y muchos otros tesoros del templo se encuentran almacenados en la iglesia de Letrán, bajo el altar. 600 años después, el arca vuelve a mencionarse en los registros papales. En 1745, el Papa de entonces, Benedicto XIV, hizo trasladar 3 objetos sagrados del tesoro de Letrán: el báculo de Moisés, la vara de Aarón y, por último, el arca de la alianza. Esta es la última mención del arca en Roma. Pero algunos teóricos creen que el arca ha permanecido en posesión de los papas desde entonces y creen que está en los archivos secretos del Vaticano. Ocultos bajo la Plaza de San Pedro, los archivos cuentan con aproximadamente 85 kilómetros de estanterías que albergan miles de años de documentos y artefactos de la iglesia. Contienen la correspondencia de Martín Lutero, la solicitud de Enrique VIII para anular su matrimonio. ¿Quién sabe qué más hay en los archivos del Vaticano? ¿Podría estar el Arca de la Alianza allí abajo? Pero seamos muy claros, ningún papa, ningún funcionario de la iglesia ha afirmado nunca que el Vaticano posea el Arca de la Alianza. Aksum, capital de un antiguo reino africano conocido como una de las 4 grandes potencias del mundo en el siglo I de nuestra era. Hoy es la ciudad más sagrada de la Iglesia Ortodoxa Etíope. Los 36 millones de seguidores de esta religión no tienen ninguna duda sobre dónde descansa el Arca de la Alianza. Saben que está aquí. Los etíopes dicen que, según su religión, estos buscadores del arca que se enfocan en lo que sucedió después de la destrucción de Jerusalén en el año 587 a.C., están siguiendo una pista falsa. Los etíopes creen que, de hecho, el arca salió de Jerusalén unos 350 años antes de la destrucción del templo. Y no se perdió en una guerra, y no fue destruida. Simplemente la recogieron y se la llevaron. Y finalmente es llevada a Etiopía, donde permanece hasta hoy. Según esta tradición, el arca sale de Jerusalén durante el reinado del rey Salomón. En el primer libro de Reyes y en las crónicas del segundo libro en la Biblia, hay una historia del rey Salomón que recibe en su reino a una reina. Aunque se la conoce como la reina de Saba, sus orígenes son de hecho desconocidos y los historiadores modernos la asocian con la tierra de Etiopía. En la Biblia, la reina de Saba llega a Jerusalén para poner a prueba la sabiduría del poderoso rey Salomón. Ella le trae oro y todo tipo de regalos, y al descubrir que él es todo lo que había escuchado, la reina de Saba regresa a su reino en África. Pero a los textos etíopes les gusta elaborar sobre esta historia que la reina de Saba va a visitar a Salomón. Y al regresar, está embarazada del hijo de Salomón y da a luz a un hijo al que llama Menelik. Menelik es criado en Etiopía y cuando llega a la edad adulta, su madre, la reina de Saba, decide que es hora de que vaya a Jerusalén y conozca al rey Salomón, su padre biológico. Así que se encuentran por primera vez y Salomón queda muy impresionado con este joven y le pide que se quede y se convierta en su heredero. Menelik rechaza la oferta y regresa a Etiopía como heredero de su madre. Cuando Menelik regresa a Etiopía, se sorprende al descubrir que junto con sus suministros se encuentra el Arca de la Alianza. Bien, las versiones etíopes difieren en cuanto a si esto fue un regalo de Salomón o si alguien de su comitiva la robó. Pero el Arca de la Alianza está allí en Etiopía y ellos creen que el arca les pertenece legítimamente. A diferencia, digamos, de la historia de los filisteos que roban el arca, a estos etíopes no les sucede nada malo por tener el Arca de la Alianza allí. No hay plagas, no hay tumores, no hay colapso de muros ni muerte instantánea para quienes la contemplan. En su lugar, el reino de Menelik prospera. La dinastía de Menelik, que afirma ser la dinastía salomónica, florece durante 2000 años y hasta el día de hoy la iglesia que fundaron afirma poseer el Arca de la Alianza. Cada aspecto de la ortodoxia etíope tiene al arca en su núcleo. Hay decenas de miles de iglesias ortodoxas etíopes y cada una de ellas, para ser consagrada, debe tener una réplica del Arca de la Alianza en su Sancta Sanctorum.